Y vamos a iniciar, quiero leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 1. Básicamente es del 1 al 8. Vamos a ver si ya lo tienen. Amén. Muy bien. Quiero que lo lean porque así me pueden seguir con su vista y podemos estar viendo estas palabras que son muy importantes. Dice la palabra de Dios así, el capítulo 24, el verso 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de estas palabras. Gracias, Jesús. Entonces vemos este relato tan importante, pero lo que vemos en los primeros versículos es que las mujeres fueron las primeras en ir a la tumba para ver a Jesucristo en su tumba. Y dice que llevaban estas especias aromáticas para llevárselas a poner a su maestro. Pero cuando llegaron ahí, que encontraron dos hombres de ropas resplandecientes, dos hombres, dos ángeles que estaban enfrente de ellas, y ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo buscan aquí? Él no está aquí, Él ha resucitado. Amén. Él está vivo, Él ha resucitado. Era la primera manera en que les decía a estas mujeres que llegaron primero: Él ha resucitado. Amén. Esa fue la afirmación de los ángeles diciendo: Él no está muerto. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque Él ha resucitado. Fue lo que le dijeron. Entonces ellas, los ángeles, les decían a las mujeres: recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea. Les dicen ellos, les dicen: recuerden lo que Jesús les dijo cuando estaban en Galilea. En Lucas 24, en el versículo 7, dice: diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite el tercer día. Entonces ellos les recuerdan a las mujeres: recuérdense lo que dice este versículo, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y que va a resucitar al tercer día. Les vuelve a recordar. Entonces les da una certeza, un recordatorio a ellas: no estén tristes, acuérdense de lo que Él mismo les enseñó a ustedes antes de ir, antes de partir. Les dijo que Él era necesario, que iba a suceder esto, pero que al tercer día iba a resucitar. No estén tristes porque Él está vivo, no ha muerto, sino ha resucitado. Entonces enseguida dice que
cuando ellos le dijeron esto a ellas inmediatamente se acordaron de las palabras de Jesús, lo que les había enseñado. Y se recordaron, es verdad. Esto fue lo que nos enseñó Jesús. Tuvieron que recordarles estas cosas para volver otra vez a recordar la enseñanza de Jesús. Enseguida se fueron y les contaron a los discípulos. Cuando sucedió esto, ellas salieron de allí, de aquel lugar, y fueron a avisarle a los discípulos. A sus discípulos estaban en otra área, en otro lugar, separados. Ellas habían venido a la tumba a ver a Jesucristo, al sepulcro. Entonces, cuando ellos fueron para allá, y entonces les platicaron lo que había sucedido, que habían encontrado estos ángeles y les habían dicho: Jesús no está muerto, ha resucitado. Eso fue lo que ellos le dijeron a los demás que estaban escondidos, que estaban tristes y que estaban ahí sin saber qué había sucedido con Jesús, porque estaba en la tumba ya. Entonces enseguida ellos fueron y les contaron esto a los discípulos, que había pasado y lo que habían visto. Pero ellos, cuando escucharon esto que las mujeres les habían dicho, no les creyeron, dudaron de ellas. Les pareció absurdo esa historia, que después que había muerto y lo habían visto crucificado, había resucitado. Los discípulos, sus discípulos de Jesús, que habían estado con él por 3 años y que les había explicado lo que iba a suceder, que él iba a padecer en la cruz, iba a resucitar al tercer día. Aún así, se les olvidó la enseñanza, lo que Jesús les había dicho. Y entonces ellos, se les olvidó lo que les había predicado Jesús. Hasta les advirtió que esto iba a pasar, para que supieran y entendieran y no dudaran. Cuando esto sucediera, no tuvieran el temor, y que supieran que él iba a resucitar al tercer día. Por eso les enseñó antes, para que esto no sucediera, no tuvieran temor y creyeran lo que él les había enseñado. A pesar de todas estas enseñanzas y de sus advertencias, los discípulos todavía dudaron de la palabra de las mujeres que habían llevado estas nuevas de esperanza, que él había resucitado. Todas estas cosas que pronto olvidaron las enseñanzas de Jesús y no creyeron lo que ellas traían de noticias y de buenas nuevas. En Lucas 24:25, en el Evangelio de Lucas, en el mismo capítulo, en el versículo 25, dice Jesús: entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén. Entonces, Jesucristo mismo después, cuando escucha y los ve, que estaban incrédulos, que no podían creer, que todavía dudaban, Jesucristo trata de alguna manera reprenderlos y le dice: oh insensatos y tardos de corazón, ¿por qué? Porque siguen dudando en las enseñanzas que yo les he dicho. Era necesario que el Cristo padeciese, porque al tercer día iba a resucitar. Entonces todavía tuvo la paciencia y les volvió a recordar lo que decían las escrituras de él, de Jesús. Les voy a recordar lo que dicen las escrituras de mí, y vuelve a recordarles: es necesario que el Cristo padeciera, porque había de resucitar al tercer día. Y entonces se vuelve otra vez a volverles a enseñar lo que ya les había enseñado desde el principio. Podemos ver y entender que los discípulos estaban tristes porque lo que había sucedido,
pero también podemos ver que todavía estaban dudando y que habían olvidado las cosas que Jesús les había enseñado que habrían de pasar. No podían entender cómo después de estar crucificado ahora había resucitado. Hoy, en estos días, nosotros, hay mucha gente que todavía duda de Jesucristo, que no cree en Jesús, que no cree que Jesús es el Hijo de Dios y que ha resucitado, porque Él vive para siempre. Si ellos en ese entonces que vivieron con Él dudaron, fue algo difícil de entender y comprender para ellos esa resurrección, y dudaban y tenían temor de lo que estaba sucediendo. Entonces Jesucristo mismo fue delante de ellos y se apareció para poder recordarles y volverles a enseñar que ahora Él había resucitado, y la resurrección traía una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva ilusión, y que hoy en adelante Él estará con nosotros para siempre. Entonces demostraba que el poder de Dios es tan grande que había resucitado a su Hijo después de estar muerto por 3 días. Lo resucitó porque esa era las escrituras, la enseñanza que tenía que suceder para que pudiéramos creer en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, estas cosas nos da a entender que es difícil para algunas personas que no conocen de la historia de Dios, que no conocen del Evangelio, que hay gente que no puede creer que Jesucristo puede hacer milagros y milagros sobrenaturales, que hay todavía gente que duda de todo lo que puede hacer Jesús. Y yo creo que para poder creer es necesario tener confianza, creer en Jesús. Y poco a poco habremos viendo, nos está enseñando que Él verdaderamente tiene el poder para hacer muchas cosas que nosotros no tenemos control, porque Él es el Hijo de Dios y hoy ha resucitado. Amén. Esa es la palabra que enseñaban: hoy ha resucitado, al tercer día ha resucitado y Él vive. Pero si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, dice su palabra, que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y lo confiesas con tu boca y dices: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y lo aceptas en tu corazón así, con esta confesión, con esta palabra, que tú digas: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y yo lo confieso como Cristo, como mi Señor. Con esta simple confesión, el Señor te da la salvación y tu corazón, el Señor vivirá en ti para siempre. Amén. Y te tendrá como un sello, como su Hijo. Y te derramará el Espíritu Santo sobre ti, y tu pensamiento y tu corazón y todas tus ideas y todo lo que tú haces cambiará para siempre si solo confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿No es esto algo hermoso? Sí. Y que diga todo lo que has hecho en tu pasado queda borrado. No me volveré a acordar jamás, porque todo lo he tirado al fondo del mar. Amén. Este sacrificio que hice en la cruz
es como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Todo lo que hemos hecho mal hasta el día de hoy ha sido perdonado a través de este sacrificio. Y de hoy en adelante, todo será nuevo y diferente. Amén. Y tu corazón, y tu mente, y tu persona cambiará. Todo lo cambiará Jesús a través de una confesión. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, te sellará con su Espíritu Santo. Amén, aleluya. Tendrás un nuevo principio, una nueva manera de vivir y una nueva doctrina que te dará la guía de Dios. Y para concluir, la crucifixión de Cristo nos dio el perdón. La resurrección, miren, escuchen esto porque es muy interesante e importante. La crucifixión de Cristo en la cruz nos dio el perdón. La resurrección de Cristo nos trajo una nueva esperanza y la salvación. Son dos cosas importantes. La crucifixión de Cristo, el sacrificio, nos dio el perdón. La resurrección nos trajo la esperanza y la salvación. Y una vida en Cristo. Porque Él vive y vive para siempre. Pero también la resurrección de Cristo nos demuestra que todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que está escrito aquí en la Biblia, todo, completamente todo, es correcto y es verdadero. La Biblia no miente, es correcto y es verdadero, y que es la palabra de Dios. Amén. Esta es verdad. ¿Por qué? Porque todas las profecías de la Biblia se han cumplido. Todo lo que está escrito desde antes del tiempo, todo se ha cumplido. Hasta el día de hoy se ha cumplido. Y todas estas cosas se han hecho a través del Espíritu Santo que Dios nos da. Por medio del Espíritu Santo que Dios nos deja cuando lo recibimos y confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, nos derrama de su Espíritu Santo, y así es como Él nos enseña, nos guía, nos da la guianza, la enseñanza, y podemos aprender de Él todos los días. Sabemos que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Quiero con esto concluyo. Mateo 27. Quiero que ustedes me ayuden a leer esto, porque estas fueron Mateo capítulo 27, verso 18. Capítulo 27, verso ¿qué? Mateo 28. 28. Sí, capítulo 28, ¿Qué verso? verso 17 al 20. ¿Ya lo tienen? Amén. Mateo capítulo 28, verso 18. Verso 18 al 20. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo, esta fue sus últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. Jesús se acercó y les habló a sus discípulos: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Estas son las palabras que dijo Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al trono, a la diestra de Dios Padre, antes que subiera hacia el cielo y está sentado en su trono a la diestra de Dios Padre. Así es que hoy hemos aprendido que el Señor ha resucitado y que Él vive y vive para siempre. Amén. Y que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y que si nosotros confesamos y creemos en Él, Él sellará nuestro corazón y nos sellará con el Espíritu Santo, que somos sus hijos, y nadie nos podrá separar de su mano. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Amén. Y si Dios nos ha tomado como su hijo, no hay nadie que nos separe. Y lo que hagamos hecho queda en el olvido. De hoy en adelante somos criaturas nuevas en Cristo y tenemos la bendición de Dios. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque hoy has hablado la enseñanza de la resurrección, la importancia de entender por qué recordamos que hoy fuiste crucificado y fuiste restaurado en tu trono, la resurrección, porque tú vives, porque nunca has muerto, porque siempre tu poder y tu gloria se han manifestado. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado que vives y vives para siempre.